Mi nombre es Ricardo Casado, ¿verdad? Felizmente casado con Hazel. Tenemos 2 niños, Eduardo y Helen. El objetivo básicamente de este estudio es profundizar en la palabra de Dios. Vamos a profundizar bastante en el estudio de la Biblia. Vamos a tener una visión macro del plan de salvación. Y la idea es que al término de este programa, usted va a tener una visión integral de qué trata la Biblia. A veces nosotros pasamos años en una iglesia, brincamos, lloramos, participamos en eventos, y uno le pregunta a la persona que están en una iglesia particular, la que sea, ¿de qué trata la Biblia? Dice, no sé, bueno, esa es la palabra de Dios, sí, pero ¿cuál es su objetivo? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a contestar durante todo este programa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo funciona la palabra de Dios? Y cómo eso nos afecta a nosotros. Vamos a conocer más a Dios, vamos a conocer el plan de salvación en detalle. La idea es entrar en una mejor relación, una relación más estrecha con Jesús, y a través de un mayor conocimiento de Jesús vamos a poder reflejar su carácter. Esa es la idea de este programa. El manual utiliza lo que se llama un método inductivo. Durante la semana, si usted coge la lección número 1, ya la lección número 1 es la que vamos a ver hoy, pero usted va la semana que viene a empezar a trabajar con la lección número 2. La lección número 2 se titula ¿Por qué yo necesito un Salvador? He trabajado durante mucho tiempo siendo facilitador de programas financieros basados en la Biblia. Yo durante muchos años estuve apoyando un ministerio interdenominacional. Es un ministerio enfocado en mayordomía cristiana. Se llama Ministerios Crown. Quizá algunos de ustedes lo hayan oído hablar o lo conocen. La idea de este ministerio es ayudar a los miembros de iglesia a organizar sus finanzas utilizando principios bíblicos. Entonces se le enseña a los hermanos cómo hacer un plan para salir de deudas, cómo hacer un presupuesto familiar, cómo hacer un plan de ahorros, y utilizando los textos bíblicos que apoyan estos principios financieros. Por más de 10 años he sido facilitador de estos programas de mayordomía cristiana. Hemos estado incluso invitados en el Banco Central 2 veces para trabajar con los gerentes del Banco Central, principios de mayordomía cristiana. Sin embargo, con el tiempo hemos encontrado que se nos ha hecho muy difícil que los hermanos apliquen principios de la palabra de Dios a su vida personal, a su administración personal. Y una de las preguntas que yo me hacía es ¿por qué, si hemos hecho tantos programas, hemos regalado muchísimos libros con relación a las finanzas, por qué todavía quedan personas que no aplican principios de la palabra de Dios? Todavía vemos cristianos endeudados, cristianos en quiebra, y entonces uno lo sorprende porque la Biblia ha sido muy clara, muy enfática sobre cómo llevar una buena administración. Con el tiempo hemos descubierto que gran parte de la problemática es que la mayoría de personas que asisten a las iglesias cristianas hoy en día, en cualquier denominación, no conocen el plan de salvación. Y yo he quedado en shock porque hemos estado trabajando con líderes de iglesias que se entiende que conocen bien la Biblia y en realidad desconocen significativamente el plan de salvación. Entonces, eso me motivó a trabajar un programa donde las personas pudieran conocer en detalle el Evangelio. Y una vez conozcan el Evangelio, entonces puedan entrar en una relación estrecha con Dios. La secuencia es así. Primero yo tengo que reconocer que Dios es el creador. Amén. Dios es el creador. Luego tengo que reconocer que Dios es el redentor. Y luego tengo que reconocer que Dios es el Señor. Entonces yo voy a obedecer a Dios como Señor cuando lo reconozca como redentor, cuando lo reconozca como creador. Entonces cuando trabajamos la mayordomía cristiana, nos dimos cuenta que estábamos trabajando la parte de Dios como Señor para obedecerlo. Y muchas personas no conocen el Dios creador redentor. Entonces lo que tratamos con este programa es que las personas puedan conocer de manera integral el plan de salvación. Entonces, siéntanse cómodos, va a haber una discusión abierta de la palabra de Dios. Usted puede traer su Biblia. Estamos proyectando los textos. Los textos que vamos a usar en este programa son de la Reina Valera 60. Y
Y la pregunta es ¿por qué? Porque me gusta. No hay otra explicación. Me gustó mucho esa Biblia de hace mucho tiempo, nací con ella, y es una Biblia bastante, digamos, equilibrada en su traducción. Pero no hay ningún problema en que utilicemos cualquiera de las Biblias que ustedes tengan. Puedo utilizar la Dios habla hoy, la Biblia Las Américas. Las versiones de la Biblia van a variar fundamentalmente en formatos, muchas de ellas, pero en esencia no se va a perder el contenido de la salvación, que es lo que vamos a estar discutiendo durante todo este proceso. Estamos trabajando de forma muy transparente, no estamos aquí para engañar, no vamos a hacer nada que sea incorrecto, vamos a decir las cosas como son y de igual manera siéntase usted en total confianza de decir lo que usted piensa y lo que usted considera en cada uno de los temas. Los temas están interconectados, es como un prerequisito. O sea, yo me voy a mover desde por qué tú necesitas un Salvador hasta cómo se completa la estructura de la salvación en toda la Biblia. Nos vamos a estar moviendo paso a paso para que usted pueda ir como un rompecabezas, poniendo las piezas hasta que al final tengamos un cuadro completo del plan de salvación. Al final de este programa, nosotros le vamos a entregar a ustedes todas las presentaciones en PowerPoint, también las tenemos en Keynote y las tenemos en PDF, en Acrobat. Semanalmente le vamos a compartir por el grupo de WhatsApp las presentaciones. Cada una de las presentaciones que ustedes ven aquí, se las vamos a compartir. De manera tal que no hay nada oculto. Nosotros todo lo que vamos a decir acá, usted lo va a tener en su celular y lo va a poder revisar sin ningún tipo de problema. Si necesita que se la pasemos también por correo, se la pasamos por correo, no hay ningún inconveniente con eso. Siéntase cómodo también en ese sentido. Hicimos un grupo de WhatsApp, nosotros vamos a mandar la información, hoy tenemos reunión de grupo, el tema es lo vamos a recordar, el día de la reunión le vamos a recordar cuál es el tema, la hora y todo eso, y luego le vamos a mandar las diapositivas del tema que ya tratamos. No vamos a saturarlos de mensajes ni de cosas, porque aquí hay mucha gente profesional, personas que tenemos que respetar su tiempo y no queremos que el teléfono esté piplum, 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 piplum. Eso ya lo aprendimos con la experiencia. Si usted quiere comunicarse de forma personal, puede sencillamente mandarme un texto. Yo le puedo contestar por el texto. Zaira, la esposa de Randall, ella está a cargo de la administración de los grupos pequeños. Cualquier cosa que usted necesite, se la puede consultar sin ningún problema y la idea es apoyarlos en todo. Entonces, bueno, las presentaciones, antes de entrar en el detalle, ustedes la van a ver cuando ya las reciban físicamente, sencillamente se lo adelanto. Tiene una sección de alabanza, un texto bíblico relacionado con la alabanza. En este caso, dice Salmo 33:1, alegraos os justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Hay una música integrada en la presentación. La música es cantada y usted va a poder también tenerla. Sección de oración, un texto bíblico relacionado con la oración. En este caso, en el primer tema, utilizamos Lucas 11:1, que dice... Lucas capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Bien, aquí me quiero detener hablar un poquito de la oración. La oración, la mejor definición que yo he encontrado sobre qué cosa es orar, la encontré en este libro, El Camino a Cristo, página 92, que dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él. Orar es conversar. Yo puedo conversar con Jesús, puedo conversar con Edgar, puedo conversar con Mayra. O sea, cuando nosotros conversamos, estamos, digamos, compartiendo información personal o cercana. Si es un amigo íntimo, yo voy entonces a compartir con ese amigo íntimo cosas también íntimas. Una persona se relaciona a través de la comunicación. Lo mismo pasa con Dios. Cuando yo voy a relacionarme con Dios, yo voy a una
una conversación con Dios inteligente. Dios no necesita que yo le repita 200 veces una cosa. Yo oro y le digo, Señor, mira, estoy aquí, tengo esta situación, tengo este problema, o estoy muy contento, estoy agradecido contigo. Todos los días es bueno que el cristiano saque un momento especial de oración. La oración personal es una oración que uno hace, digamos, a solas. Yo tengo en mi casa, por ejemplo, en las mañanas, que saco un momento de oración personal, fuera de mi esposa. Tengo también una reunión pequeña con mis hijos de 5 o 10 minutos, donde leemos alguna historia, alguna moraleja, oramos con los niños, lo despachamos, pero yo tengo una comunión ya personal mía, donde yo me siento y me arrodillo a orar con Dios, a hablar con Dios. Y ahí yo le cuento, intercedo por los amigos, por las necesidades de algunos hermanos de iglesia, por si alguien es enfermo, por mi amigo fulano, por mi amigo sutano, por los grupos, por el trabajo que hacemos evangelístico. O sea, usted puede hablar con Dios de manera inteligente, presentarle sus preocupaciones, presentarle sus alegrías. Y orar es eso. Orar es yo intimar con Dios como si estuviera hablando con cualquier amigo. Ya oramos. Y cada material, cada tema tiene un verso ancla. Usted lo va a ver al principio del capítulo. En este caso, el verso ancla se encuentra en 2 Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien, el texto me está diciendo que las escrituras tienen un objetivo muy claro. ¿Cuál es el objetivo de las escrituras de acuerdo al texto? Darnos sabidurías en el tema de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, no es una salvación cualquiera, es una salvación por la fe, por la fe. Ahora, viene una pregunta aquí, ¿cómo obtenemos fe? ¿Qué cosa es fe? Creer, claro. Sí. Por ejemplo, Romanos 10:17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo yo obtengo fe? Ahora, fíjense, la fe tiene un prerequisito. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Usted puede tener fe en muchas cosas. De hecho, nosotros vivimos por la fe. Por ejemplo, yo tengo fe en que mañana yo voy a estar vivo, ¿cierto? Y pasado mañana también. Cuando usted hace, por ejemplo, firma un contrato de un banco para comprar una casa a 15 años, es porque usted cree que no se va a morir en 15 años, ¿cierto? Entonces usted tiene fe en eso. Dice, yo voy a firmar este contrato, pero yo me voy a morir como en 2 años. Y qué bueno que se va a quedar la deuda del banco, se va a quedar sin la casa y con la deuda. No, yo tengo fe en qué. Por ejemplo, usted cuando se monta en un avión, ¿cuántos se han ido de viaje? ¿Usted tiene fe en qué? En que el avión no se va a caer, ¿correcto? En que vamos a llegar. Usted no conoce al piloto, usted no sabe si el piloto está deprimido, si se peleó con la mujer y dice, ahora yo le voy a mostrar a esta mujer cómo se trae un avión con un hombre molesto. Dice, pero Dios mío, yo me acabo de montar en este avión y yo ni conozco a este tipo, pero yo tengo fe en que él me va a llevar al otro lado. Cuando nos tomamos un Inazor Ultra, yo tengo fe en que esa pastilla tiene la fórmula correcta, que el tipo que la armó no puso un veneno ahí. O sea, nosotros funcionamos sobre la base de creer en las cosas aunque no las veamos. Ahora, del punto de vista espiritual, a la luz de la palabra de Dios, la fe que viene de Dios está anclada ¿en qué cosa? En la palabra de Dios. Para yo tener fe, del punto de vista bíblico, yo tengo que estudiar la palabra de Dios. No hay forma de usted ser una persona cristiano estructurado sobre la base de la fe que no estudia la Biblia. No hay forma de eso. Tiene que estudiar la Biblia. Como decía la hermana ya, fíjense, así que la fe es por el oír. La palabra fe, vamos a utilizar mucho una Biblia que se llama Strong. Y aquí usted va a ver un número que es el G4102. ¿Quién es Strong?
Strong fue uno de los grandes eruditos de los años 1800. Este señor era profesor universitario y él escogió un grupo de alumnos y se propusieron tomar textos bíblicos antiguos y asignarle un número de referencia a ese texto, a cada palabra del texto. O sea, cada palabra de la Biblia, ellos le pusieron un número. Entonces, por ejemplo, fe. La palabra en griego que existía en este texto es pistis. ¿Es cómo? Pistis. Y ellos le pusieron el número G4102. Puede ser que usted encuentre en la Biblia una definición como fidelidad. Y cuando usted va a Strong se va a dar cuenta que tiene la G4102 porque en el original dice pistis. Pero el que tradujo en esa versión no puso fe, sino puso fidelidad. Pero Strong se asegura de que el texto, yo sepa cuál es la palabra que el autor puso originalmente en ese lugar. Entonces, pistis, persuasión, credibilidad, convicción de verdad o la veracidad, confianza en Cristo para salvación. Fíjense, pistis, en Romanos 10:17, ese texto que acabamos de leer. Yo utilicé un texto de referencia. Dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Fíjense que la palabra creo es la G4100. La 4102 es pistis. La 4100 es pisteo. Y significa, creer significa tener fe. Quiere decir que fe está bien conectado con creer, como decía la hermana allá. O sea, fe es yo creer, tener convicción de algo en particular, aunque no lo esté viendo. ¿Correcto? Esa es la fe. Entonces, el texto dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11:6, ¿qué nos dice? Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir, aquí el texto dice que sin fe es imposible hacer ¿qué cosa? El que se acerca a Dios debe creer que le hay, que Él existe. Dice otra versión, que Dios existe. O sea, para yo acercarme a Dios, primero tengo que creer que existe. Pero yo no voy a acercar a alguien que yo creo que no existe. Cuando una persona se arrodilla a orar, es porque cree que Dios existe y que lo va a escuchar. Si no, no me arrodillo, ¿verdad? Para orar. Y que premia a los que le buscan. Eso es lo que dice el texto. Ahora, si sin fe es imposible agradar a Dios, y para yo tener fe, tengo que hacer ¿qué cosa? Oír la palabra de Dios. ¿Qué tengo yo que hacer para agradar a Dios? Oír la palabra. ¿Cierto? Ahí estamos conectados, correcto. Sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, entonces tengo que tener un conocimiento claro de su palabra. También la Biblia se compara a sí misma con una espada. Efesios capítulo 6, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué dice aquí el texto? Que la Biblia es como una espada, es la espada del Espíritu. ¿Y qué pasa con las espadas? Cortan. Entonces nosotros vamos a salir muy cortados en estos estudios. Se lo quiero advertir de antemano para que usted diga, ¡ay, me corté! No, o sea, no vamos a estar cortando. Porque la idea del Señor es cortar todo aquello que obstaculiza nuestra salvación. Fíjense que todo el tema de la Biblia es darnos sabiduría en el tema de la salvación por la fe. ¿Correcto? Entonces, la Biblia es una espada, es la espada del Espíritu. Eso dice Efesios 6:17, pero también lo dice Efesios 4:12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra vez el texto me enfatiza que es como una espada que penetra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y va penetrando allá hasta transformarlos. Ahora, también al estudiar la Biblia nosotros tenemos que tener cierto cuidado y debemos procurar entender el texto bíblico que estamos leyendo.
Usemos, por ejemplo, este verso como ejemplo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense, Dios envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿y qué es propiciación? Veamos otros versos, por ejemplo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Exactamente, entonces, Él es la propiciación. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Si Jesús es la propiciación por nuestros pecados, yo tengo que saber qué cosa es la propiciación, porque eso es Jesús, ¿correcto? Miren, por ejemplo, este otro texto. Romanos capítulo 3, versos 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quiere decir que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? ¿Qué usted cree que es propiciación? Ejemplo. Propiedad. Sustituto. Ejemplo. Intervención. Intercesor. Exacto. Todo eso que ustedes están haciendo es exactamente lo que uno no hace cuando lee la Biblia. Adivinar. Ven, si yo me encuentro una palabra que no sé, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir al mataburro. ¿Se acuerdan del pequeño Laruz? Ustedes no conocen al mataburro. Yo creo que sí, nosotros lo conocemos bien, Jesús, ¿verdad? Por eso nos decíamos al pequeño Laruz. No sé quién se inventó eso, el mataburro. Después yo decía, ¿por qué le dicen mataburro? Y entonces yo decía, es que realmente mata a la persona que somos burros cuando no entendemos las cosas. Ok, ¿qué es propiciación? Entonces tengo que buscar en el diccionario qué es propiciación. Propiciar es calmar la ira. ¿No? Ahora, miren qué interesante, cuando yo conozco la palabra, el significado de la palabra me cambia completamente el texto. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Antiguamente, cuando en Grecia, por ejemplo, había un terremoto, ¿qué hacía el adorador griego? Tomaba una ofrenda y la llevaba al dios de la tierra que estaba enojado. Dice, wow, el dios tal, que es el dios de la tierra, ellos tenían un dios para cada cosa, el dios de la tierra está enojado. Vamos a llevarle una ofrenda para calmar la ira de ese Dios. Entonces el adorador llegaba al templo con una ofrenda a calmar la ira del Dios que se había enojado y había hecho temblar la tierra. Dicho sea de paso, escuché que la tierra tembló esta mañana, ¿cierto? Suerte que yo no sentí el temblor. Ahora, lo que me está diciendo la palabra de Dios es que en el caso de Dios, Él no está esperando que el adorador traiga una ofrenda para calmar su ira sobre el pecado. Dios pone la ofrenda. Y Dios pone a Cristo Jesús como la ofrenda que va a pagar por los pecados de nosotros. Y Dios se propicia a sí mismo. Por eso es que la salvación es por gracia, no por méritos o por ofrendas o por obras que yo tenga que hacer. Porque quien se está calmando a sí mismo, quien está aplacando su ira sobre sí mismo, es el mismo que está poniendo la ofrenda, que es el mismo Dios. ¿Amén? Entonces fíjense que cuando yo entiendo ahora el significado de la palabra, ahora el texto tiene un sabor distinto, ¿cierto? Sabe diferente. Ahora, por medio de la Biblia, nosotros conocemos a Jesús. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Entonces, la Biblia, el Señor quiere que nosotros conozcamos a Jesús. No hay forma de yo desarrollar una relación estrecha con Cristo si yo no conozco a Cristo. Yo conozco a mi esposa casi. Y casi porque siempre me sorprende. Mi esposa tiene la capacidad, como todas las esposas, de sorprendernos siempre. Pero yo sé lo que a ella le gusta, lo que no le gusta. Yo sé que si le traigo un helado, yo sé cuál es que le gusta. Y sé cuál es que no le gusta. Imagínate que a ella le guste, por ejemplo, el helado de dulce de leche y yo odie el de chocolate. Y cada vez que yo le traiga helado, le traiga chocolate. ¿Eso me va a hacer llevar bien una relación con ella o no? No, definitivamente. Entonces, de igual manera, cuando yo voy a relacionarme con una persona, sobre todo en la esfera del amor, yo tengo que procurar hacer ¿qué cosa? Conocerla. Y eso es lo que vamos a estar haciendo durante todo este programa, conociendo a Dios, conociendo a Jesús. Dice Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versos 23, 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que lo conozcamos, ¿de acuerdo al texto? Dios quiere que lo conozcamos. Es como un padre con un hijo. Yo recuerdo mi relación con Eduardo, ¿no? Desde bebé. Yo me sentaba en una mecedora, era a darle la leche, y ahí en la mecedora, pues, estábamos ahí abrazados, hasta que nos dormíamos los dos, ¿no? Pero Eduardo no me conocía. Eduardo es un bebé. Eduardo no sabe que yo soy ingeniero mecánico, no sabe cómo funciona la ingeniería, no sabe cómo funciona ni siquiera el matrimonio. O sea, él no sabe nada de su papá. Ahora él sí sabe que su papá lo ama. ¿Por qué sabe que lo ama? Porque lo apapacha, lo soba, cuando tiene un dolorcito, pues, lo mece para calmarlo. O sea, él tiene un poco de conocimiento de su papá, pero en esencia no sabe los detalles de su papá, ¿cierto? Lo mismo pasa con Dios. Usted no va a conocer necesariamente aspectos de Dios que son ya internos de Dios. Pero todo lo relacionado con nuestra salvación, todo lo que nosotros necesitamos conocer de Dios, Dios quiere que nosotros lo conozcamos y es lo que Él revela en su palabra. Es lo que Él comunica en su palabra. Es tan importante el yo conocer a Dios que fíjense lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ven, ¿qué tan importante es yo conocer a Dios y conocer a Jesús? ¿Qué depende de yo conocer a Dios? Mi vida eterna. Entonces es algo fundamental el yo conocer a Dios. Ya está el texto de memoria. ¿Cuál es el fin objetivo de las Escrituras? Ya ustedes son unos duros en eso. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Claro, entonces fíjense qué interesante. El único objetivo que tiene la Biblia es darme la sabiduría necesaria para yo obtener la salvación por la fe en Cristo. No hay otra razón o propósito de la Biblia. La Biblia tiene informes sobre cómo llevar una vida matrimonial excelente, tiene información sobre las finanzas. La Biblia tiene más de 2.300 textos bíblicos relacionados con el manejo del dinero y las finanzas. Tiene elementos de cómo la crianza sobre la crianza de los hijos. La Biblia tiene información histórica, tiene información incluso que nos puede servir en nuestro trabajo,
presenta una cantidad de principios, virtudes que podemos utilizar en nuestro diario vivir. Pero ese no es su objetivo. Bueno, el objetivo de la Biblia es muy claro. Es darnos sabiduría en el tema de la salvación por la fe que es en Cristo. Y obviamente eso presupone algo. Si la Biblia quiere darme sabiduría en el tema de la salvación, es porque de antemano, ¿qué está presumiendo Dios que está pasando? Que el que la va a leer, ¿en qué condición se encuentra? Está perdido. O sea, si Dios me está dando la Biblia para darme sabiduría en el tema de la salvación por la fe en Cristo, es por la premisa de que me considera como perdido. ¿Por qué? Porque tú no salvas lo que está salvo. Tú salvas lo que está perdido. ¿Cierto? Efesios 2:8 habla también que esa mecánica de la salvación está relacionada con la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. Entonces Dios nos va a dar la fe. Dios nos va a dar la capacidad de creer. Entonces fíjense interesante. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Correcto? Quiere decir que Dios me tiene que dar primero su palabra. Ahora Dios me da su palabra, pero también dice la Biblia que Dios me va a dar ¿qué cosa? La capacidad de entenderla. Me va a dar la fe. Quiere decir que lo tengo todo. Si yo quiero agradar a Dios y yo lo agrado por medio de la fe, y para obtener fe tengo que oír la palabra de Dios, dice, bueno, perfecto, escuché la palabra de Dios, ay, pero ¿y ahora cómo yo voy a entender eso? Bueno, entonces la Biblia dice que por medio de la fe es un don de Dios. Dios me regala la fe. Dios me va a dar la capacidad para yo entender su palabra y para yo ahora, ¿qué cosa? Tener convicción. Entonces el objetivo de la palabra de Dios es darnos sabiduría en el tema de la salvación por medio de la fe en Cristo. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué dice la Biblia de sí misma? ¿Quién inspira la Biblia? Dios inspiró la Biblia. Dios, la palabra que inspirar es insuflar, alentar, soplar. Yo pongo mi espíritu en el escritor bíblico para que pueda transmitir en palabras humanas o en forma humana el pensamiento de Dios o el mensaje que Dios quiere dar. Segunda de Pedro 1:21 dice algo similar. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir, cuando yo voy a la Biblia, yo no estoy yendo a un libro común y corriente. Yo estoy yendo a la palabra de Dios. Estoy yendo a un libro que está vivo. Y la Biblia sí ya se va caminando. No se va caminando. Pero cuando yo voy a la Biblia, yo voy a encontrar mensaje de parte de Dios para la aplicación mía diaria, para mi aplicación de vida. Porque cuando yo me conecto con la Biblia, yo me estoy conectando con la palabra de Dios. Y esto es importante que ustedes lo entiendan. Miren, nosotros somos palabras. O sea, lo que yo comunico es lo que yo soy. El interfase mío con el medio ambiente es el lenguaje. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene el mundo evolucionista, que no cree en Dios, es cómo surgió el lenguaje. Porque dice, no, que el hombre entonces, el hombre viene del mono. Amén, qué bueno. Viene del mono. O sea, si el mono se hizo inteligente, la pregunta es ¿con quién va a hablar el mono? Entonces necesitamos una mona inteligente. O sea, no es solo un mono, no solo es la evolución del mono a ser un hombre, también tengo que esperar la evolución de la mujer de otra mona. Son dos evoluciones que están planteadas. Ahora, luego de eso, yo tengo un hombre y una mujer, y ahora yo tengo que ponerlo a hablar.
¿Cómo yo creo el lenguaje de dos personas que nunca se han comunicado y no tienen un lenguaje? ¿Cómo surge el lenguaje? No. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un pacto. En otras palabras, si yo le digo a ustedes, yo hago este sonido, botella de agua. ¿Qué ustedes entendieron? ¿Y por qué ustedes entendieron botella de agua? Porque lo pactamos, ¿cierto? Antes nos pusimos de acuerdo y dijimos, miren, cuando yo diga botella de agua, me estoy refiriendo a esto. Eso lo acordamos. Si yo voy al medio de Shanghái y digo botella de agua, la gente va a decir, ¿y este dónde salió? ¿Qué fue lo que dijo? Porque yo hablaba otra cosa, ¿correcto? Entonces, el lenguaje es un pacto, es un acuerdo, y para acordar un lenguaje, primero tenemos que tener lenguaje para hacerlo. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Las palabras son las que conforman nuestras ideas. Nosotros pensamos en palabras. Si yo digo, tengo que recordar a mi esposa para llevarla a comerse una pisita, yo tengo que generar una serie de palabras para generar el pensamiento de ir y buscar a mi esposa. Entonces, las palabras son mi esencia. Cuando yo comunico algo, yo estoy presentando a Ricardo. ¿Por qué les quiero decir eso? Porque cuando Dios habla, es Él se está expresando, Él se está dando a conocer. Por eso es que la Biblia es tan importante. Yo tengo que tratar de pedir la dirección de Dios. De hecho, la Biblia se estudia con oración. Yo primero le pido al Señor, Señor, voy a abrir tu palabra, necesito tu Espíritu Santo, que fue quien la inspiró. Abre mi entendimiento porque ahora voy a abrir tu palabra. Yo tengo mucha pena, señores, y les digo de verdad, mucha pena de personas cristianas que dicen ser cristianos y no leen la Biblia. Y no leen la Biblia. Entonces, ¿por qué tengo pena por eso? Tengo pena porque durante muchos años que nos llegara a nosotros la Biblia hoy y que esté en los teléfonos y que yo pueda bajar aplicaciones gratis para tener la Biblia disponible, ustedes no saben lo que costó que la Biblia llegara a las personas. Las personas que murieron porque la Biblia llegara hoy a nosotros. Entonces, hágase un plan. Si no tiene experiencia en estudiar la Biblia, a través de este programa vamos a tener algunos tips interesantes. Pero hágase un plan, por lo menos empiece con los salmos, los evangelios, estudie cosas más sencillas, pero haga un momento especial donde usted va dando al Señor y dice, Señor, voy a abrir tu palabra, háblame a través de ella. Interesante, cuando usted lea la palabra, usted se ponga en los personajes. Uy, Caín mató a Abel. El hermano mató al otro hermano. ¿Cuántas veces los hermanos nos quieren matar a nosotros? Entonces yo me puedo poner en el lugar de Abel. Pero también usted se puede poner en el lugar de Caín. Muchas veces hemos sido Caínes que hemos querido. La Biblia fue inspirada entonces por Dios, literalmente soplada o alentada. Jesús demostró su confianza en las Escrituras, ¿correcto? Mateo capítulo 4, verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿A quién le está hablando? A Satanás. Satanás viene y le dice, mira, si tú eres hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. Y ahora Jesús dice, no, Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Dónde está escrito eso? Entonces, si Jesús dice que estaba escrito, yo tengo que averiguar dónde estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito? En Deuteronomio 8:3. Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Fíjense que Jesús está citando un texto de la Biblia. ¿Para qué? Para repeler al enemigo de Dios. Es Antiguo Testamento, claro. Está diciendo, mira, está escrito. Mateo 4:7, lo mismo. Mateo capítulo 4, verso 7. Jesús le dijo, escrito está también,
no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y dónde estaba escrito eso? Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Entonces ya la Biblia había dicho, no tientes a Dios. Y Cristo está citando las Escrituras para repeler a su enemigo. También Jesús dijo en Mateo 4:10. Mateo capítulo 4, verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense que Jesús vuelve otra vez de nuevo a Deuteronomio 6:13. Deuteronomio capítulo 6, verso 13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Jesús está citando las Escrituras para... Entonces Jesús tenía confianza en la palabra escrita de Dios. Juan 17:17 dice... Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Miren qué interesante. Jesús está diciendo qué cosa aquí. ¿Qué cosa es la palabra de Dios? Verdad. Jesús ya había dicho en Juan 8:32, y conoceréis. Entonces ya tengo una pista por dónde anda la verdad. ¿Por dónde anda la verdad? De la palabra. Tiene un amigo en estos días que me lo encontré ahí en Bellavista Mall y empezamos, él me ataca siempre mucho. No, lo que pasa es que tú siempre estás citando la Biblia. Digo yo, bueno, lo que pasa es que tengo que citar la Biblia porque la Biblia es la verdad. No, eso no es así. La verdad es relativa. Digo yo, no, la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Dice, no, yo puedo tener mi verdad y tú puedes tener tu verdad. Digo yo, no. Porque si la verdad tuya es contraria a la verdad mía, las dos no pueden ser verdad. Porque lo contrario a la verdad es la mentira. Entonces, si yo tengo la verdad o tú tienes la verdad y yo estoy contrario a ti, tengo que estar en el error necesariamente. De hecho, le decía yo, el tema de la verdad es un tema tan delicado, le decía, que la verdad contaminada con un poquito de error ni siquiera se considera error, se considera engaño. O sea, la verdad con un poquito de error es algo que parece verdad, pero no es verdad. Yo les pongo un ejemplo. A mi esposa no le gusta que ponga este ejemplo, pero como ella no está aquí, y ustedes no se lo van a decir que yo la puse. Si mi esposa es 99% fiel, quiere decir cada 99 días ella sale con otro hombre. Ella es 99% fiel. 99 de 100. Hay una gran diferencia entre ser 99% fiel y 100% fiel. Hay una gran diferencia. Entonces, de lo que se trata no es de yo tener mucha verdad y un pedacito de error, sino de yo asegurarme de que cuando voy a estudiar la palabra de Dios, yo me voy a unir a la verdad. O sea, la verdad de Dios está en su palabra. Y eso tengo que tenerlo bien claro, mis queridos. Yo puedo estar congregándome en una iglesia particular, usted puede congregarse en una iglesia particular. Amén. Ahora, de lo que yo tengo que asegurarme es que mi compromiso no es con la iglesia, mi compromiso es con la verdad. Porque si un día mi pastor se vuelve loco y me dice una cosa que no es verdad, yo tengo que decirle, pastor, mira, espérate, mira, aquí la Biblia dice esto y tú me estás diciendo esto. Mi pastor llega y dice un día, ay, queridos, el Espíritu me dijo que ahora usted puede tener sus queridas por ahí. ¿Cómo el Espíritu te puede decir eso? Yo tengo que decirle, escrito está. Entonces, eso es bien importante que yo lo tenga eso claro. Nuestro compromiso es con la palabra de Dios. Jesús declaró que la palabra de Dios es verdad. Ahora, lea los siguientes textos y responda, ¿qué declaraciones científicas ha hecho la Biblia que resultaron precisas? Job capítulo 26, versículo 7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ven, ya la Biblia había dicho que Dios extiende el norte sobre vacío y la tierra está colgando ¿de qué? De nada. Es impresionante que antiguamente se creía que la tierra era plana, estaba descansando sobre una tortuga gigante que a su vez estaba en otro sitio. Y ya Dios había dicho, no hay tortuga, la tierra cuelga de nada, de nada. Fíjense que dice Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ya la Biblia había dicho que la tierra es esférica.
Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Fíjense, por ejemplo, Job 28:25. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Quiere decir que la Biblia había dicho ya que el viento pesa. Pesa. ¿Y pesa el viento? Claro, pesa. Nosotros estamos sometidos a una presión atmosférica debido al peso del viento. Los aviones vuelan porque el aire tiene peso. Y eso es importante saberlo. Ahora, cuando yo voy a la Biblia, por ejemplo, temas relacionados con la inteligencia emocional. Recientemente se empezó a descubrir que el ser humano tiene en el cerebro unas glándulas que se llaman amígdalas. ¿Ustedes han escuchado eso? Las amígdalas son las que procesan toda la información emocional nuestra. De hecho, nuestras amígdalas procesan toda la información de los sentidos primero que nuestro cerebro. Y reaccionan primero que el cerebro. ¿Sabían ustedes eso? Claro. Por ejemplo, les pongo un caso. Digamos que estoy aquí parado, a 5 metros está ahí la calle, ¿correcto? Yo veo a mi hijo que cruza la calle y en ese momento viene un carro a toda velocidad. ¿Qué yo hago en mis cabales? Yo digo, bueno, entre el niño y el carro hay una distancia de 45 metros, a la velocidad que viene el carro de 120 km por hora, el impacto va a ser en .003 segundos, el niño se perdió. Exacto, entonces las amígdalas, ¿qué hacen? Disparan, ¿verdad? La alarma, ¿verdad? Se riega la adrenalina, correcto. Usted se tira al muchacho, ¡uh! Y el carro pasa, ¡bum! Y no lo choca. Claro, porque yo soy el protagonista, por eso lo estoy diciendo. Ven, la mecánica emocional no pasa por el proceso racional. Entonces nosotros tenemos un sistema emocional separado de nuestra mecánica racional. La Biblia llama eso el corazón. Claro. Ahora, claro, así es. Lo que le quiero decir a ustedes es que la Biblia llama como corazón a aquella parte del ser humano que maneja la estructura emocional nuestra, que no pasa por la mecánica racional lógica. Entonces los seres humanos tienen un corazón. Y Jesús le decía a las personas de su tiempo, no, es que es del corazón tuyo que salen esas cosas, de tu corazón. Recientemente, Daniel Goleman escribió un libro titulado Inteligencia Emocional, quizá algunos de ustedes lo han leído, donde él estructura la mecánica emocional, que es algo que no tiene más de 30 años de conocimiento. La Biblia ha hablado de hace más de 4.000 años de la inteligencia emocional. O sea, hace 4.000 años Dios está diciendo al hombre, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué está diciendo? Dame tu paquete emocional, porque al ritmo que tú vas, estás muerto. Se ha descubierto que en cada decisión que nosotros tomamos hay 24 de emoción contra 1 de razón. O sea que el peso específico de nuestro corazón, de nuestra mecánica emocional, es importantísimo en nuestras vidas. Aunque no es su prioridad principal, su objetivo principal, la Biblia ha presentado grandes verdades que luego fueron comprobadas científicamente. ¿Qué ventajas podemos tener al estudiar la Biblia? Salmo capítulo 119, versículo 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, si yo estudio la Biblia, voy a saber más que quiénes. Sí, los viejos saben. ¿Usted cree que no? Los viejos saben. A veces mi hijo Eduardo cree que yo soy bobo y yo tengo que decirle, tú no sabes que yo pasé por los 15 hace muchos años. Ya yo sé cómo tú funcionas, yo sé lo que a ti te importa. Salmo 119, 98. Salmo 119, versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo.
Entonces, ¿puedo ser más sabio que quiénes? Que los enemigos, claro. Miren qué dice Isaías 55:9. Isaías capítulo 55, verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, cuando yo voy a leer la Biblia, yo estoy hablando con un Dios que está a otro nivel. A otro nivel. Y eso yo tengo que tenerlo claro. O sea, yo me estoy relacionando con una persona que tiene otro nivel de manejo. Tiene otra fragancia, tiene otra estructura mental. Y sus pensamientos son tan altos comparados contra los míos, como están los cielos de la tierra. Quiere decir que la sabiduría de Dios es por mucho superior a la nuestra. Alcanzamos sabiduría al leer la Biblia. ¿Quiénes disfrutan la bendición de Dios de acuerdo a Apocalipsis 1:3? Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, aquí hay tres cosas que yo tengo que hacer. Yo tengo que leer, oír y guardar. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Leer, yo puedo leer algo, oír es poner atención y guardar es poner en práctica. Yo no hago nada con estudiar la Biblia y no ponerla en práctica. O conocer el principio bíblico y no ponerlo en práctica en mi vida. Entonces quiere decir que estos tres elementos son fundamentales cuando me relaciono con la palabra de Dios. Yo no solo debo leer o oír la palabra de Dios, sino también ponerla en práctica. Algunos datos de la Biblia. La Biblia está dividida en dos áreas, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y 27 tiene el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es lo que nosotros conocemos como todo el canon judío, lo que se llama la ley y los profetas. Y son los libros que van desde Génesis hasta Malaquías. El Nuevo Testamento son los libros que van desde Mateo, los evangelios, hasta Apocalipsis. ¿Correcto? Fue escrita por unos 40 personas en un periodo de alrededor de 1500 años. La palabra de Dios se mueve, la escritura, en un periodo de alrededor de 1500 años. Nosotros tenemos, por ejemplo, la fecha aproximada en que nació Moisés fue en el año 1525 a.C., aproximadamente. Cuando Israel llega al Sinaí, eso ocurre en el año 1445. Y en este periodo de tiempo es que Israel se mueve en el desierto y es donde Moisés escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Este es el periodo desde la creación hasta la llegada casi a Canaán. Entonces, más o menos por el 1385, 10 años después, surge el libro de Josué. Josué el que conquista Canaán y escribe el libro de Josué. Luego está el libro de los jueces, alrededor del 1043 a.C., hasta Ruth, que llega hasta más o menos el 1010 a.C. Luego entra todo el periodo rojo, es el periodo de los reyes de Israel. Ahí están los libros de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, ¿correcto? Se escriben los libros de Salomón, Cantar de los Cantares, que está en este periodo, Eclesiastés, Proverbios. Aquí tengo Abdías, Joel, Jonás, Amós, Primera y Segunda de Samuel, Oseas y Miqueas. Hay otros escritores de proverbios que no son necesariamente Salomón. Hay proverbios que no vienen solo de Salomón. Isaías alrededor del 700 a.C., Nahum 650, Sofonías, Habacuc. Y aquí en el periodo negro empieza el periodo de la esclavitud de Israel. Más o menos en el 605 a.C. es cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invade a Jerusalén y hace 3 invasiones. La primera invasión es la de 605 a.C., donde es tomado Daniel prisionero con sus amigos. Donde ahí se va a leer el libro de Daniel. Ezequiel es tomado en la segunda invasión de Nabucodonosor a Jerusalén. Hubo 3 invasiones de Nabucodonosor a Jerusalén. Está también Jeremías, que fue también tomado
Jeremías no fue llevado a Jerusalén, a Babilonia, perdona. Jeremías se quedó en Jerusalén. Pero Ezequiel sí fue llevado. Y tengo ahí los libros de 1 y 2 de Reyes, Daniel, Ageo, Zacarías, Esdras, 1 y 2 de Crónicas, Malaquías, Nehemías, Esther. Y luego tengo todo lo que es azul. Esto ustedes lo van a tener en sus móviles. Asegúrense de que Zaira tiene el teléfono de ustedes, de WhatsApp, para que le llevemos la información. Todo esto son las cartas y los libros del Nuevo Testamento. Esto es el periodo que va desde el 44 después de Cristo hasta el año 100 aproximadamente. El Apocalipsis es el último libro que se escribe entre el año 80 y 96 después de Cristo. ¿Correcto? Entonces, más o menos en ese periodo de tiempo se escribió la Biblia. La Biblia tiene un total de 66 libros, 1189 capítulos, 31.102 versículos, bueno, y tantas palabras. Eso ya es para sencillamente llamar la atención. Hebreo, arameo y griego. La Biblia se escribió en 3 idiomas. Todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, con excepción de una porción del libro de Daniel que se escribió en arameo, que es de Daniel 1 a Daniel 7. Cuando usted estudia esos libros, que es un libro profético, Daniel es un libro profético, apunta a los eventos finales del fin del tiempo, se va a dar cuenta que los capítulos del 1 al 7 de Daniel están apuntando hacia Babilonia. O sea, para que Babilonia sean quienes lo entiendan. Una imagen de múltiples metales. O sea, ahí eso no va a Israel, porque los israelitas no aceptaban imágenes. Los babilonios sí. Entonces, el mensaje va más hacia los arameos, hacia Babilonia. Y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Por eso que usted va a ver en los símbolos Strong la palabra G en las palabras del Nuevo Testamento y H en las palabras del Antiguo Testamento, en la Biblia Strong. Por su contenido, la Biblia se puede dividir en historia. Historia son todos los libros que están: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther y Hechos. ¿Qué significa eso? Que estos libros históricos, el 95% de lo que usted lee, eso es lo que dice. Y Abraham tomó a su hijo Isaac y fue con él hasta el monte Moria. Eso no hay que interpretarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham tomó a su hijo Isaac y se fue caminando hasta el monte Moria. No tengo que ser teólogo. ¿Ven? O sea, es histórico. Es histórico. Ahora, también la Biblia tiene poesía. Job, Salmo, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares. Son libros que están escritos en un lenguaje poético. Es poesía hebrea. Ahí hay toda una serie de reglas en la escritura. Usted va a encontrar, por ejemplo, lo que se llaman los paralelismos de las líneas, que es cuando el autor escribe una frase arriba y la repite abajo con otras palabras. Por ejemplo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es lo mismo. O sea, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es la misma sentencia. Es sencillamente para darle movimiento. Pero esto está escrito en lenguaje poético. Por ejemplo, le dice en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, eso no significa que Dios anda con un cayado y yo soy una oveja. Significa que Dios me va a tratar a mí con el cuidado que un pastor tiene por sus ovejas. Correcto. Están los evangelios en los escritos poéticos. Tampoco usted necesita ser teólogo para entenderlos. Casi el 85% de lo que usted lee, usted va a encontrar el sentido en estos libros. Eclesiastés es un libro que yo se lo recomiendo, miren, hasta los ateos. Proverbios y Eclesiastés son 2 libros que todo el mundo tiene que leérselos. Yo hablaba, en estos días me invitaron a un canal de televisión a hablar, me dice la joven, mire, ¿y usted cree que la Biblia entregaría la palabra de Dios? Digo, sí, claro, la palabra de Dios. Ahora tiene que leerla, le digo yo, para usted darse cuenta que es la palabra de Dios, porque usted no la lee, usted puede opinar, pero cuando usted la escudriña se va a dar cuenta que la estructura bíblica es muy compleja para que un ser humano la haya podido estructurar. O sea, cuando tú te metes en la Biblia, pero tienes que leerla, le digo yo. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí de Los Miserables de Víctor Hugo, le decía yo, es un libro de 700 páginas. Y tú me dices, ¿y qué te parece esa obra? Yo te puedo decir, ay, esa obra es aburrida. ¿Y tú la leíste? No.
Ahora, yo me leí Los Miserables, ¿ven? Entonces, cuando te agarras la obra de Los Miserables y comienzas a leerla, y te dice, wow, pero el pensamiento de este tipo en la sociedad francesa de ese tiempo, y usted comienza a ver los personajes y cómo los estructura, entonces usted se da cuenta que usted está trabajando con una obra maestra. Ven, lo mismo pasa con la Biblia, yo tengo que leerla. Entonces, hay escritura que yo tengo que leerla. O sea, hay cosas que yo tengo que leerla. Eso es como Los Miserables de Víctor Hugo, usted tiene que leerlo. Si usted quiere decir que usted, mire, yo he leído, entonces usted lee. Eclesiastés, usted tiene que leerlo. Eso es, usted puede ser ateo, boricua, ruso o americano o vegano. No se puede perder de leer esos libros. Y es un libro que se lee en un rato. Eclesiastés tiene 12 capítulos, pero hay principios de inversión. Por ejemplo, Eclesiastés 11:2, que dice, reparte a 7, mejor aún a 8, porque tú no sabes el mal que sobrevendrá sobre la tierra. ¿Qué está diciendo? No pongas tus huevos en una sola canasta. Invierte aquí, invierte allí, invierte allá. O sea, principios que usted lo encuentra en la palabra de Dios. Entonces, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted no tiene que ser un teólogo para entender los evangelios. Pero se va a dar cuenta que aquí se narra la historia de Jesús completa con sus milagros y sus parábolas. Las parábolas de Cristo son impresionantes. ¿Por qué? Porque las parábolas están estructuradas de tal manera que un niño las entiende y dice, wow, qué historia más bonita. Después viene el creyente simple y dice, oh, pero el Señor quiere decir esto. Después viene el tipo más ilustrado y dice, wow, pero esta ilustración es brillante. Y después viene el teólogo y dice, wow, esto es magistral. O sea, la parábola le da a cada persona en su nivel la información que esa persona puede manejar. Cuando usted se mete en una parábola de Cristo, se va a dar cuenta que dice, el tipo en realidad es impresionante. Tenía que ser el Hijo de Dios. Pero tampoco tengo que ser un teólogo. Por ejemplo, cuando Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda, ¿qué quiere decir? Que le dijo a la persona, levántate, toma tu lecho y anda. No tengo que interpretar eso. ¿Correcto? Juan capítulo 9, versos 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. No tengo que interpretarlo. Eso es una historia donde Cristo hace un milagro y el ciego sencillamente ve. Correcto. Claro, yo puedo ver aquí algunos principios en esta historia que pueden ser útiles a mi experiencia de vida. Correcto. O sea, yo al relacionarme con Cristo me estoy relacionando con una persona que no tiene limitaciones. Cristo puede sanarme. Cristo puede sanarme no solo mi ceguera física, sino también mi ceguera espiritual. Cristo puede sanarme mi relación de pareja. Yo puedo conectar con Cristo y saber que puedo confiar en Él por su capacidad de ¿qué? De sanar. Su capacidad de sanar. Juan 10:11, por ejemplo. Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Igual, Cristo está comparando aquí con un pastor que cuida de su rebaño. Mateo 13, 24 al 30. Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es una parábola. Ahora, yo tengo que entender ahora quiénes son los labradores, quién es el trigo, quién es la cizaña. Ahora, me voy al texto y Jesús dice, mira, los que labran la tierra son estos. Las cizañas son los enemigos, los humanos que no aceptan la palabra. El trigo son las personas que se van a salvar. Al final yo separo. Entonces, Cristo explica la parábola. En el mismo texto, yo puedo ir y buscar entonces la respuesta y la explicación. Lo mismo pasa con Mateo 13, el buen sembrador, que toma la palabra y la siembra en diferentes terrenos. Y Jesús dice más adelante, los terrenos son el tipo que coge la palabra y después se olvida. Este terreno es un tipo que escucha la palabra, pero las riquezas y las complicaciones de la vida la ahogan, y así sucesivamente. Y luego el terreno donde la palabra se da fruto, es aquella persona que recibe la palabra, la recibe con gozo y la pone en práctica. Entonces, también están las cartas. Ahí tenemos a Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan y Judas. Estas cartas son fundamentalmente del apóstol Pablo, todas estas son del apóstol Pablo hasta acá. Y Santiago, que se cree que fue el hermano de Jesús, Pedro, el apóstol Pedro, Juan, el apóstol Juan, y Judas, no el Iscariote, son cartas escritas a la iglesia en muchas ocasiones para corrección de la iglesia. Quiere decir que cuando yo voy ahora a relacionarme con la Biblia, es importante que yo conozca el autor, la fecha en que se escribió, a quién se le escribió ese mensaje, el contexto en el que se escribió el mensaje, en qué tiempo se escribió. O sea, cuando yo voy a estudiar la Biblia, es interesante yo meterme en el contexto, las costumbres de la época, para entonces poder decir, ok, este mensaje fue a fulano. Y poder entonces entender el contexto en el que se está dando el mensaje. Y definitivamente está luego la profecía. Ahí tengo los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías y Apocalipsis. Esos libros son de carácter profético. Increíblemente, el 90% o el 80% de lo que usted lee no es lo que usted lee. Tengo que buscar entonces ayuda de la Biblia para interpretar lo que dicen esos libros proféticos. Entonces tengo que buscar ahora ayuda bíblica. Por ejemplo, Daniel 7, 2 y 3. Daniel capítulo 7, versos 2 y 3. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Fíjense, Daniel dice que él está viendo en una visión que 4 vientos combaten en el gran mar. Y ahora suben 4 bestias del mar, grandes, diferentes la una de la otra. Sí, ¿qué es lo que está viendo Daniel? Entonces tengo que buscarme a ver qué son los 4 vientos. Ahora voy a Jeremías 49, 37, 37, a ver qué significan los vientos. Jeremías capítulo 49, versos 36, 37. Traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Ahora yo encuentro que los 4 vientos son guerras. Ahora ya yo sé que Daniel no está viendo 4, está viendo 4 grandes guerras. Ahora, dice que combatían en el gran mar. ¿Qué representa el mar? Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿qué está viendo Daniel?
está habiendo guerras ¿entre qué? Entre mucha gente. Ahora, ¿y qué son esas 4 bestias que están ahí peleando en Daniel 7, 2 y 3? Entonces me voy a Daniel 7, 17, donde el ángel Gabriel explica. Daniel capítulo 7, verso 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Daniel aquí? Daniel está viendo 4 reinos que surgen de guerras que se levantan de mucha gente. ¿Se dan cuenta? Entonces ya la profecía bíblica, tengo que irme ahora a ¿qué cosa? Ahora tengo que irme a escudriñar entonces un poquito más a fondo. O sea, en el texto de Daniel 7, 2 y 3, el profeta vio a 4 grandes reinos que se formaron de guerras de entre varias naciones. Isaías 48, un texto muy bonito. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que el objetivo de la palabra de Dios es darnos sabiduría en el tema de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese es su objetivo. Y eso es lo que vamos a estar viendo, la estructura de la salvación por la fe en todo este programa. Vamos a esto desarmarlo al centavo. ¿Cómo funciona la estructura de la salvación según está establecido en la palabra de Dios? Vimos también que la fe es el resultado de oír la palabra de Dios, que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios, que Jesús confió en las Escrituras y declaró que son verdad. Vimos que aunque no es objetivo, la Biblia tiene declaraciones científicas, que alcanzamos sabiduría al leer la Biblia, y además de leer y escuchar la Biblia, debemos ponerla en práctica. Vimos que está dividida en 2 secciones, Antiguo y Nuevo Testamentos, tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, fue escrita por unas 40 personas en un periodo de 1500 años, y que contiene alrededor de 1189 capítulos, 31.102 versículos y 66 libros. Fue escrita en hebreo, arameo y griego, y que está estructurada en historia, poesía, evangelios, cartas y profecía. ¿Amén? Terminamos. ¿Qué les pareció? Bien. ¿Están asustados? No. Bien. La semana que viene vamos a ver por qué tú necesitas un Salvador. Esa es la primera pregunta que una persona tiene que responderse cuando estudia la Biblia. Muchas veces uno le dice a una gente, mira, tú necesitas a Cristo. ¿Y cuál va a ser la pregunta de esa persona? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces, la semana que viene yo voy a hacer una introducción que no está en el programa. Y vamos a explicarle por qué. Porque toda la estructura de la salvación del hombre, el hombre no es el protagonista. Les vamos a explicar por qué el ser humano no es el protagonista de ese evento. Eso la semana que viene vamos a verlo, cuando hagamos la introducción de por qué tú necesitas un Salvador. Vamos a darnos cuenta que en realidad el plan de salvación, la salvación del ser humano, es un subproducto del Evangelio. Ese no es el objetivo fundamental del Evangelio. El objetivo del Evangelio es otro, y lo vamos a descubrir la semana que viene.